¿sí? Y tiene adiestramiento en cirugía neonatal y de colon y recto en el Centro Médico IMSS, ¿sí? Y con una estancia con el doctor Alberto Peña cuando estaba en Nueva York. Sí, tiene estancia también en medicina y terapia fetal en el Hospital Clínica de Barcelona con el doctor Edward Gratacos y Bienvenido Puerto. Actualmente el doctor Juan José es cirujano pediatra de la UCIN y del CECIN del Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, ¿sí? Y sus áreas de interés son defectos congénitos de la pared abdominal, enfermedad de Hirschsprung y malformaciones anorrectales, ¿sí? Por otro lado, voy a presentar al doctor Alejandro Peñarrieta Daer. Él es cirujano pediatra egresado del Hospital Infantil de México de la Ciudad de México, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, miembro del Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica y actualmente es adscrito a cirujano natal del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Sus áreas de interés son defectos congénitos de la pared, acceso vascular en pediatría y atresia de esófago. También tengo el gusto de presentar un gran amigo personal, al doctor Juan Carlos Duarte Valencia. Él es cirujano pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, certificado también por el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, el Consejo Mexicano de Oncología, ya que él es cirujano pediatra oncólogo, es miembro del Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica, del Colegio de Cirugía Pediátrica de Baja California, y actualmente se desempeña como cirujano pediatra de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Tijuana. También es jefe de la División de Pediatría del Hospital Ángeles, jefe de Cirugía Pediátrica del Hospital General de Tijuana y jefe de Cirugía Oncológica Pediátrica del Centro Oncológico Pediátrico. Sus áreas de interés son los accesos, las anomalías vasculares, los defectos congénitos de la pared abdominal y el acceso vascular en pediatría. Pues ya dejo la palabra a Juan Carlos, que nos va a hacer una introducción, ¿sí? Y bueno, al final vamos a tener estas tres divisiones, van a hablar nuestros tres ponentes y al final vamos a tener pues la sesión de preguntas y respuestas. Pues te dejo la palabra, Juan Carlos. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Tenemos un tiempo marcado, trataremos de cumplirlo y una disculpa por las cuestiones técnicas de la plataforma o del internet. Bueno, no tenemos ningún tipo de o ningún conflicto de interés. Esto va a ser nuestro temario. Vamos a hablar de estos temas. Vamos a tener 10 minutos para discursar, argumentar sobre estos tópicos que consideramos controversiales y que han mantenido la atención de nosotros quizás en las últimas décadas. Hay muchas cosas que hablar, pero trataremos de abarcar estas áreas de interés, ¿no? Los términos médicos para explicar lo inexplicable, lo que no sabemos, es funcional, multifactorial, con todas esas nombres, idiopático, y es solamente el eufemismo para decir no lo sabemos. Y entonces en esta área hay muchos no lo sé. Y conforme vayamos avanzando en la evidencia, lo encontraremos. Así debemos de tener a nuestros chicos cuando nacen, pero lamentablemente las asas protruyen por un defecto, en su mayoría a la derecha, sin alteración muscular o facial, y esto es lo que nos ocupa el día de hoy. Sabemos que podemos hacer el diagnóstico de manera muy temprana, con ultrasonido que ha venido a cambiar el espectro de detección de este tipo de entidades. Sabemos que a partir de la década de los 80 ha aumentado su incidencia en el mundo y hay muchísimos artículos que así lo evidencian, ¿cierto? Los objetivos del tratamiento son muy sencillos: es evitar la pérdida de líquidos, el daño intestinal, evitar la infección, reducir los órganos y el cierre de la pared abdominal. Pero a través de las décadas nosotros hemos tenido una evolución hacia la mejoría en el pronóstico y en muchas de las variables que medimos en estos niños. Desde que Moore diagnosticó o diferenció clínicamente entre gastrosquisis y onfalocele, hemos tenido muchos avances y esto han ido siendo debido a que han aparecido los antibióticos, los cirujanos pediatras, ¿sí? La anestesia pediátrica, la nutrición parenteral, también el mejor conocimiento de la fisiología neonatal, de la vía aérea, de la UCIN,
Y también en 1980, con la creación del chip y la creación de monitores, hemos sido menos invasivos y algunas series muestran una sobrevida del 100%, aunque las gastritis complejas, pues es ahí donde hay una lesión intestinal, como ustedes conocen, y obviamente la sobrevida en los mejores centros es del 90%. Obviamente este pequeño orificio tiene un gran costo para la salud pública y ustedes pueden ver en esta gráfica que entre más pequeño es el niño, pues más gasto va a haber. Y esto es el promedio. Este es un artículo del 2002, seguramente estos números han cambiado notablemente porque hemos cambiado los protocolos, pero esto es el promedio de días de ventilación mecánica, de tolerancia de la vía oral, de estancias intrahospitalarias y de cirugías para estos pacientes. Esto es lo que cuesta un chico en los Estados Unidos, lo que cuesta la estancia, los honorarios, vean que los cirujanos cobramos muy poquito, los pediatras se llevan más. Y obviamente si es cierre primario, pues el costo es mucho menor que si es una reducción por estadios. Obviamente si esto se complica, pues se duplica el costo de la atención de estos pacientes. Sabemos mucho acerca y tampoco acerca de la gastrosquisis. Si ustedes ven a través de las décadas, cada vez se escribe más acerca de gastrosquisis, pero no sabemos muchas cosas. No sabemos cuál es la etiología, cuáles son los factores, no sabemos por qué la incidencia va aumentando. Si supiéramos cuál es la etiología y los factores, pues los prevendríamos y tendríamos una menor incidencia, pero no lo sabemos. Y luego, pues todos tenemos nuestra experiencia, porque yo siempre he dicho que en cirugía pediátrica o el cirujano pediatra, en cuanto a gastrosquisis, créanme que el más tullido es alambrista. Y entonces todos tenemos nuestro protocolo, nuestra casuística y nuestras propias verdades. Pero no sabemos cuál es la causa y el efecto de todo lo que hacemos y solamente lo podremos medir a través de la bioestadística, con las matemáticas, con los números aplicados a través de estudios prospectivos aleatorizados y metaanálisis que nos lleven de un sitio a otro y que no sea la casualidad lo que está ocasionando lo que estamos observando, obteniendo, sino el efecto de una medida que nosotros hemos hecho. Esto es muy importante y hemos tratado nosotros de buscar la evidencia y mezclarla con nuestra experiencia. Discutir los argumentos. Cuando presentamos nuestras series, pues vemos un panorama así, muy místico, muy lindo, muy interesante. Pero cuando nosotros vamos adentrándonos en la evidencia y conocemos más la enfermedad, pues nos damos cuenta de que hay más cosas alrededor y que lo místico, ¿sí?, que nosotros veíamos o lo que consideramos que era lo que es, pues vemos que hay más cosas conforme avanzamos. ¿De acuerdo? Y obviamente hemos pasado de un tratamiento muy intenso y agresivo con todas estas condicionantes a una mejor organización en los 90s y a un minimal touch en los 2000s, que ha mejorado mucho el tratamiento de nuestros pacientes y ha mejorado mucho la morbilidad y ha mejorado notablemente la sobrevida de nuestros pacientes. Pero bueno, en este estudio de 175 usines, de manera de promedio, les quiero mostrar más o menos cuánto dura un paciente bajo tratamiento. Con esta cantidad de pacientes, el promedio de días de estancia en la mayor parte de las usines que se están estudiando era de 37 días. Lo que ustedes ven aquí es el promedio, lo que está señalado con anaranjado, es el promedio más o menos que se acepta. Si ustedes pueden ver acá abajo, entre menos pesos, pues más estancia nosotros tenemos, y ustedes pueden observar ahí los rangos de estancia de acuerdo al peso, solamente cruzando el peso. Si vemos la edad gestacional, ustedes pueden ver que entre menos edad gestacional tengamos, pues más estancia vamos a tener que si nos acercamos al niño de término. Si nosotros vemos la relación de vaginal y cesárea, se dan cuenta de que no hay mucha diferencia. Pero si vemos que el paciente tenía atresia intestinal, nosotros podemos irnos a 3 meses de estancia. Si hacemos una resección intestinal, hasta 4 meses de estancia. Si ese paciente desarrolla un cuadro de enterocolitis, tendremos entre 3 a 4 meses de estancia intrahospitalaria en nuestros pacientes. Si esa enterocolitis nos lleva a un procedimiento quirúrgico, nosotros tendremos casi 6 meses con nuestro paciente, dependiendo de esto. Y si tiene sepsis o no, vean nada más un episodio de sepsis lo que nos aumenta la estancia. Entonces, todos estos factores nosotros tenemos que tenerlos en cuenta. La incidencia, los números que nosotros tenemos, hay un centro internacional para la vigilancia de defectos, y ustedes pueden ver cómo
en estas décadas la prevalencia ha aumentado. Estos son los números para México. Ustedes pueden ver cómo hemos ido de 1 hasta 6. Podemos ver cómo le ha ido a Cuba también, que ha aumentado su incidencia. Y también vemos que Japón la ha aumentado, pero no demasiado. Habrá que investigar qué es lo que está pasando con los japoneses. Luego tenemos también que tomamos como a Sudamérica como un grupo y vemos que también ha aumentado su incidencia notablemente. No quiero que vean esa tabla, pero sí que vean los años antes de 1991 en los países y vean la frecuencia. Se ha duplicado y en algunos lugares se ha hasta triplicado la incidencia. Y no sabemos por qué. Aquí en Estados Unidos igual se ha duplicado o triplicado la incidencia de estas lesiones. En México, ¿qué pasa con México? Bueno, pues México, este es un estudio que hizo el doctor Salinas, genetista, y ustedes pueden ver el número de pacientes que se han tratado en todo el territorio nacional y podemos ver ahí en la gráfica o en las barras rojas todos los que han fallecido. Entonces nosotros tenemos que antes del 2007 nuestra sobrevida, a ver, en este estudio es del 60%, o sea, no estamos tan bien en ese tiempo. Pero si vamos al 2014, nuestra sobrevida ha aumentado el 80%, quizás por la modificación de estos protocolos o un mejor entendimiento de la enfermedad y la sintonía con el paciente. Pero si cambiamos a la izquierda la prevalencia, vamos a ver cómo está aumentado de 2 hasta llegar a 7, y no sabemos el motivo de esto. Y estos tenemos el número de pacientes, el número de defunciones, y en global en este tiempo tenemos un 69% de sobrevida. ¿Qué es lo que sí sabemos? Pues sabemos que la edad de la madre es algo que afecta notablemente, es una gráfica que ustedes conocen, y sabemos que si la mamá tiene menos de 20 años, la probabilidad de que tenga un hijo con gastrosquisis es muy grande. De tal manera que los científicos a veces dicen que es una pandemia de embarazos en mujeres jóvenes. Y entonces hemos tratado de hacer la evidencia, pruebas, estudios, hay muchos no sé, mezclado con la experiencia de cada uno de los ponentes, y bueno, le doy la palabra al doctor Juan José Cárdenas para que inicie con nuestro programa. Perdón, aquí nomás mencionarles un poquito, perdón, Juan José. Nuestro protocolo, obviamente, está basado en los recursos que tenemos, obviamente, en nuestro hospital, en lo que tenemos en nuestro hospital y en nuestro equipo. Pero, evidentemente, las redes sociales y el Internet nos permiten acceder a la evidencia. Nosotros tenemos que basarnos en evidencia para que nosotros podamos conocer lo que hacen grandes series y poder modificar nuestros protocolos y adaptar. Ahora sí, vamos. Bueno, pues vamos a hablar de el aspecto del diagnóstico prenatal en gastrosquisis, que es un aspecto que ha influido directamente en la evolución de estos pacientes. Nuestro hospital, el Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca, es un centro de referencia que proporciona atención a las gentes de bajos ingresos con aproximadamente 10,000 nacimientos al año. Como ven, este es el hospital que tiene más nacimientos al año aquí en nuestra entidad, en Jalisco. Y como dijo Toño, este hecho de ser centro de referencia más la pandemia con el aumento global nos ha llevado a que nuestra incidencia haya ido aumentando, y sí llama mucho la atención definitivamente que las mujeres de menos de 29 años hemos tenido en este grupo hasta 29.9 casos por cada 10,000 nacimientos en diferentes estudios que hemos hecho. Actualmente tenemos aproximadamente unos 283 casos desde el 2002 bien documentados. Digo aproximadamente porque ya en los últimos hemos quitado los gastrosquisis con síndromes acompañantes, ¿verdad? Los Lean Body Wall y todos estos, los tórax. Esta es una foto de nuestro hospital aquí en Guadalajara. Somos hermanos del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y bueno, tenemos un departamento de medicina fetal que inició en 2001 y que en 2005 nos constituimos como un grupo multidisciplinario, y esto es una cosa muy importante, que yo pienso que ha influido en el
mejoramiento de nuestros pacientes. El equipo se ha constituido por todas estas gentes que ustedes ven y que hemos ido haciendo mejoras. Estos son algunos de las gentes que hemos estado trabajando en esto, y aquí hay cirujanos pediatras, hay médicos maternos fetales, hay neonatólogos, hay residentes que nos han ayudado también para hacer esto, hay genetistas, también hay un grupo muy bueno de genetistas con residentes que tienen una línea de investigación sobre esto mismo. ¿Cuándo detectamos o cuándo se puede detectar la gastrosquisis? Casi siempre es detectada. La gastrosquisis en sí no es difícil de detectar. Es una malformación mayor y en ocasiones es detectada por el ginecobstetra o el radiólogo o el ultrasonografista y debe ser enviada a un ultrasonido de segundo nivel. Desde mi concepto, el especialista más calificado para esto es el médico materno-fetal, porque es la persona que nos va a dar mayor información acerca de nuestro paciente, no solamente de la gastrosquisis, sino de toda su integridad. Sin embargo, en ocasiones no tenemos estos materno-fetales y es muy aconsejable, y de hecho hay muchos grupos en el que el cirujano pediatra se ha ido metiendo en este tema y nos hemos hecho pues un poquito expertos en ver estos, en estos ultrasonidos. ¿Cuál es el protocolo desde mi punto de vista? ¿Desde cuándo se puede hacer el diagnóstico? Ya lo decía Juan Carlos, después de la semana 12, aunque ahora vamos a ver algunos pequeños detalles. ¿Cuál es el protocolo que se aconseja seguir en esto? Antes se decía, bueno, pues es gastrosquisis, no hay problema, venga usted cuando ya vayan a hacer y haga su seguimiento con su ginecobstetra. Sin embargo, ahora se sabe que hay otras anomalías que se tienen que checar. Y entonces se tiene que hacer un ultrasonido de segundo nivel, que es una revisión de cabeza a pies, y luego después un seguimiento estrecho con ultrasonidos periódicos cada mes, de la semana 14 a la semana 30, y una o dos veces a semana, o 2 veces por semana, de la semana 30 en adelante. ¿Qué es lo que vamos a ver o qué es lo que se va a checar ahí? Pues el índice de líquido amniótico, qué tanto líquido amniótico tiene, cómo está creciendo ese niño. Acuérdense que estos niños pueden tener restricción del crecimiento intrauterino, la edad gestacional y sobre todo algo que es muy importante y que a veces no tomamos tanto en cuenta, que es el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, la vena uterina, la arteria cerebral media, que nos hablan tempranamente de alteraciones hemodinámicas que en ocasiones pueden poner en peligro la vida de nuestros pacientes. Tenemos que ver también el tamaño del defecto para evitar gastrosquisis evanescentes, como la foto que tienen arriba a la derecha. Y luego vamos a estar vigilando la dilatación de las asas intestinales después de la semana 30. Ya Langer hace mucho hablaba de que un corte de más de 17 milímetros de dilatación antes de la 30 semana nos habla de una probable atresia intestinal. Y también vamos a ver cómo evoluciona la dilatación de los intestinos intra y extra abdominales y tratamos de que no pasen más de 3 milímetros del grosor de la pared y 20 milímetros de dilatación. Pero para hacer este diagnóstico necesitamos tener un ultrasonido con un equipo de alta gama con Doppler. Porque a veces hicimos nosotros una encuesta en el grupo mexicano de gastrosquisis y el diagnóstico prenatal es apenas del 65%. ¿Por qué? Porque en ocasiones no se cuenta con estos equipos y eso hace que no se detecten una cosa que es fácilmente detectable. Vamos a checar todas estas condiciones que, como ustedes pueden ver, el ultrasonido a las 14 semanas
Cuando la paciente es muy gordita, se debe de hacer o se puede hacer, si no hay una buena visibilidad, con un ultrasonido endovaginal. ¿Por qué? Porque es normal que el niño tenga una hernia fisiológica hasta las 2 semanas. Acuérdense que el intestino crece de manera más rápida que la cavidad abdominal y entonces podemos confundir una hernia, que ahí se las mostramos del lado derecho, normal hasta las 2 semanas, con una gastrosquisis o con un onfalocele. ¿Cuándo sospechamos gastrosquisis? Bueno, cuando la herniación en el primer trimestre es mayor de 7 a 10 milímetros. Aquí me voy a salir tantito para... Y efectivamente, las asas fuera de la cavidad son muy, muy evidentes, ¿verdad? En el segundo trimestre vamos a poder encontrar ya estos hallazgos, un defecto en el área paraumbilical derecha, el cordón umbilical conectado normalmente al abdomen. Vamos a ver que no tiene una cubierta y puede haber polidramnios o oligohidramnios y elevación de la alfa-fetoproteína materna. Vean ustedes esta imagen en donde estamos midiendo el defecto que se mide incluyendo el cordón umbilical, porque ese cordón umbilical luego no va a ocupar tanto espacio. Vean ustedes aquí en un plano sagital, el tórax está arriba, el abdomen abajo, y se ve bien el defecto y las asas que están fuera de ellas. Aquí estamos viendo con ayuda del Doppler los vasos umbilicales y por fuera las asas. Y una cosa que estamos acostumbrados en el hospital a medir es precisamente la dilatación de las asas y el grosor de la pared umbilical. Esta es una imagen, estas imágenes le agradezco al doctor Ernesto Barrios y a la doctora Cintia López que me hayan facilitado. Esta es una imagen de una asa muy dilatada antes de las 30 semanas que nos habla de una probable atresia intestinal. En varios estudios se ha notado que la gastrosquisis, cuando la gente tiene un buen equipo y un buen entrenamiento, se diagnostica en el 100% de los casos. Tenemos que tomar en cuenta que hasta el 77% de los pacientes pueden tener un crecimiento intrauterino retardado, una restricción. Y puede haber hasta en el 50% de ellos un nacimiento pretérmino. Y puede haber oligohidramnios o incluso anhidramnios en 25%. Y si no se hace nada, el 12.5% puede terminar en óbito fetal. Otros datos importantes, pues todos estos que ustedes ven, es muy importante la dilatación intraabdominal y gástrica cuando hablamos de gastrosquisis compleja. ¿Cuál es nuestra experiencia? Bueno, después de un diagnóstico inicial, nos mandan a los pacientes al hospital, al servicio de materno-fetal. Cuando llega un paciente de materno-fetal, me llaman o nos llaman algunos de los cirujanos pediatras y se sigue el protocolo de atención y control perinatal que ya vimos, y lo que encontramos son asas extraabdominales con un aumento lento hasta las semanas 30 o 32. Después de la semana 32, el aumento es más rápido en el diámetro y en el grosor del intestino. Si hay un aumento muy temprano, ya sabemos que nos sugiere una atresia intestinal. El periodo de mayor vigilancia debe ser después de la semana 30-32 y lo que tenemos que vigilar es si empieza a haber oligohidramnios o si hay anhidramnios, es una indicación de terminación de la gestación. Si hay datos de afectación hipodinámica, hemodinámica, como ya lo comentábamos en los índices de pulsatilidad del ductus o de las otras arterias, y cuando hay una restricción de un crecimiento intrauterino severo, nos habla que ese paciente puede morir inútero. La ruptura prematura de membrana sería una indicación obstétrica, y también cuando las asas en nuestro servicio, cuando las asas comienzan a dilatarse y engrosarse más de 17 milímetros y 2 centímetros de grosor de la pared intestinal de las asas que están extraabdominales, nos empezamos a preocupar.
punto clave, ¿cuál es el número mágico? Como ya decía Juan Carlos, ¿qué tenemos que hacer en este caso? O sea, tenemos que valorar, por un lado, no sacar a los niños demasiado prematuros, ya vimos que eso lleva una implicación directa en su evolución, pero por otro lado también tenemos que vigilar que no haya una indicación obstétrica para interrumpir el embarazo, que no haya datos de sufrimiento fetal, que no haya poca o nula movilidad fetal, y cuando la dilatación pasa, aquí hemos ido evolucionando, al principio decíamos 17 milímetros y 2 milímetros, ahora lo hemos llevado un poco más, hasta 23 milímetros de dilatación. En ese momento, si el paciente tiene 34 o 35 semanas de gestación, le damos maduradores pulmonares. Si tiene 36 o 37 y no hay algún dato de alarma, esperamos hasta que llegue más o menos a la semana 36 o 37 y decidimos la interrupción. En nuestro hospital, por cuestiones de logística, hacemos casi siempre cesárea, porque no tenemos cirujanos pediatras en todos los turnos, ni hay a veces disponibilidad de lugares en la UCIN en todo momento, casi siempre trabajamos al 130% de ocupación, tenemos allí una extensión. Y bueno, aquí en el CAPSNet ustedes pueden ver cómo en este grupo de estudio canadiense, que es muy interesante, el 37%, las asas miden 18 o más, y el 21% menos de 18 milímetros. No se reporta dilatación en 16 bueno, los otros me sorprende porque ellos tienen un índice de diagnóstico prenatal muy elevado, pero no todo se documenta. Nuestra experiencia es que la distensión y el engrosamiento de las asas es gradual. Y la distensión puede ser, como dice el doctor Svetlisa, única y tener una asa centinela, en donde se puede utilizar el índice de reductibilidad, o múltiple, y entonces habla de una peritonitis moderada o severa. Es más probable que si es única, vayamos a tener un cierre primario, más probablemente una gastrosquisis simple, y si la distensión es generalizada, entonces dependerá del grado de peritonitis. En ocasiones estamos usando un silo de Alexis, será necesario. Lo que decía Juan Pablo, ¿la gastrosquisis es simple o es compleja? Esto va a variar el pronóstico de los pacientes, porque lo que ya sabemos, la gastrosquisis compleja se asocia a atresia, estenosis, válvulos, perforación, y tiene alrededor de a 28% de los casos. Nosotros tenemos 28% en la última serie que revisamos de 96 pacientes. Tiene más posibilidades de morir, tiene una estancia prolongada más alargada, un retardo en el inicio y tolerancia a la alimentación. ¿Y cuáles son los datos que nos hablan de que esto, desde el punto de vista de diagnóstico prenatal, puede traer nuestro paciente una gastrosquisis compleja? Desde el punto de vista de la evidencia, la única que se ha asociado definitivamente con esto es la dilatación intraabdominal. La dilatación extraabdominal, solamente que pase de 25 milímetros, nos habla de complicaciones, y el polidramnios también. Esta es una gastrosquisis simple, esta es una gastrosquisis compleja. Estos marcadores predicen la gastrosquisis compleja, pero no la mortalidad. Y la dilatación del intestino extraabdominal se debe de medir entre la semana 25 y 28. Si ahí hay ya tablas para ver, ustedes pueden ver en la semana 26, más de 8, 27, etcétera. Respectivamente, yo tengo un poquito tapada la pantalla, no la puedo ver bien, pero son buenos predictores de gastrosquisis complejas y se asocian con mayor mortalidad y con una ventilación mecánica por más tiempo. Y tienen la dilatación del intestino intraabdominal, definitivamente es la que está más asociado a un pronóstico más grave en su morbilidad, ¿verdad?
Aquí tenemos un dato de polidramnios y cuando tenemos 1 o 2 marcadores de estos positivos, las posibilidades van aumentando, como ustedes pueden ver en la diapositiva, de tener estos son los marcadores de gastrosquisis complejas. El punto clave, el momento del parto, hay que valorar todos estos datos y decidirlo en conjunto con el neonatólogo, con el médico materno fetal y el cirujano pediatra para que tenga una mejor atención. Y bueno, vamos a hablar brevemente de las novedades en la alimentación. ¿Qué hay que dar de alimentación a estos niños? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién lo debe dar? Ya desde hace tiempo, Kohler hizo 4 grupos de alimentación con alimentación exclusivamente materna al 100%, otro grupo del 99 al 50%, otro grupo de menos del 50% y otro exclusivamente alimentado con fórmula. Y ellos vieron que los que estaban alimentados exclusivamente con leche materna disminuyó el tiempo entre el inicio de la vía oral y el lograr la alimentación oral completa, disminuyeron los días de estancia hospitalaria y los días para la alta del paciente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el hospital? Cuando hay un diagnóstico prenatal, pedimos que haya una consulta prenatal con el cirujano pediatra y entonces hablamos para concientizar de la importancia de la alimentación del seno materno. Le damos desde ese momento una receta por copitas correctoras de leche materna, sacaleches, etcétera. Tiene otras consultas con genética y psicología. Y en cuanto el niño nace, tenemos un lactario y tenemos también una nutrióloga encargada del lactario que les ayuda mucho en la lactancia materna y se facilita la lactancia materna diurna. ¿Cómo es nuestro protocolo de alimentación? Pues muy parecido al de Alex Peñarrieta. Nosotros decidimos que menos de 1 mililitro de gasto de la sonda por kilo por hora, que más o menos corresponde a los 40 mililitros que dice Alex en su artículo, sin importar el color. Esto es muy importante, esto hemos ido cambiando poco a poco. Y cuando el paciente no esté intubado, sin retirar la sonda orogástrica, que es 10 o 12 French, le damos alimentación al niño directo del seno materno. Una vez, si las madres han estado ya concientizadas, entonces lo hacemos y le pinzamos la sonda 2 horas y la despinzamos por 1 hora. Si no lo va a tolerar, lo va a sacar por la sonda durante la hora que está despinzada. Si el paciente está intubado, pero estable, sin aminas, iniciamos también la vía oral, dándole preferencia a la leche materna a estas cantidades, también pinzándola 2 horas y despinzándola 1 hora. Y le hacemos aumentos de 12.5 mililitros por kilo por día cada 24 horas de acuerdo a su tolerancia. Estamos midiendo también el residuo gástrico. Para el incremento de la alimentación tomamos en cuenta el grado de peritonitis. Acabamos de publicar un artículo sobre esto y encontramos que la peritonitis severa sí influye en la estancia hospitalaria, en la mortalidad de estos pacientes. Este protocolo se aplica para gastrosquisis simple. Las gastrosquisis complejas se individualizan el inicio de la alimentación de acuerdo a cada caso. Y esto es lo que tenemos por lo pronto en estos 2. Sé que hay mucho más que hablar, me gustaría hablar más, pero bueno, vamos a respetar los tiempos que nos pusimos. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Les vamos a compartir un poquito de la experiencia que tenemos en el servicio de cirugía neonatal, del cual formamos el doctor Cristian Sayas, que actualmente es el jefe de servicio, y su servidor. Y trabajamos siempre en conjunto con el servicio de neonatología. Es muy importante trabajar en conjunto con ellos y para tener todos un mismo plan. Y la ventaja de cómo estamos organizados en el hospital es que no importa la hora del día, sino todo se sigue siempre el mismo plan. No va a cambiar de acuerdo a la hora. Entonces, un poquito de la historia. Me pidieron hablar sobre el cierre sin sutura.
El primero que lo hizo, aunque no le hizo tanto énfasis ni tanta fiesta, fue el doctor Adrian Bianchi, cuando publicó su artículo de la umbilicoplastía, cuando se enfocaba en cómo hacer el reparo con los puntitos hacia la aponeurosis. En ese mismo artículo él publicó que un caso de silo simplemente le quitó el silo deshilástico y lo dejó a cierre secundario y cicatrizó espontáneamente, pero nunca le dio tanta importancia. Posteriormente, el doctor Roy Kimball de Brisbane, en Australia, llevó al PAPS, que se presentó en Japón en el 2001, un protocolo que incluía la reducción en cuna sin anestesia que había publicado el doctor Bianchi en el 98, y la modificación que él proponía es que en lugar de dar puntos al ombligo, que se pusiera un parche de Tegaderm y lo dejaba por 2 semanas. En este congreso él publicó 25 pacientes de gastrosquisis simple y fue hasta el congreso canadiense del 2003 donde el grupo de Sandler en Iowa se les ocurrió la magnífica idea de llamarlo cierre sin sutura, y de ahí, a partir de ahí, fue un parteaguas. Por el nombre fue muy pegajoso y todo el mundo lo empezó a utilizar. Pueden ustedes irse a este código QR donde el doctor Bianchi nos platicó en el 2018 sobre cómo él hacía estos cierres, y que nunca se le ocurrió llamarlo el cierre sin sutura. Como había mencionado el doctor Cárdenas, el CAPSNet también han hecho múltiples estudios desde el 2005 en adelante, y ellos en el 2015 compararon los pacientes que llevan en su registro prospectivo que habían sido con cierre con sutura versus los de cierre sin sutura, y llegaron a la conclusión que el cierre sin sutura tiene la ventaja que es un procedimiento en cuna y que tiene menos días de ventilación mecánica, por lo tanto tiene un potencial para la reducción de costos. Y en el último reporte anual de la CAPSNet, ellos han reportado que ha habido un incremento significativo en el uso del cierre sin sutura, de un 13% cuando inició el CAPSNet hasta un 43% en los últimos años. Solo existe un metaanálisis que es de estudios básicamente retrospectivos, que evidentemente no hay una diferencia entre cierre sin sutura y con sutura en la mortalidad. No hay diferencia en los días de nutrición parenteral ni en los días de estancia hospitalaria. Eso va a depender principalmente del protocolo de cada hospital. Lo que sí encontraron es que hay una disminución significativa en la infección de herida quirúrgica, y sobre todo que hay una disminución muy importante en los días de ventilación mecánica. Nosotros en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, estamos usando el cierre sin suturas como parte, es solo un brazo de todo nuestro protocolo de mejora de calidad, ¿de acuerdo? Siempre intentamos hacer el cierre sin sutura, evidentemente va a haber sus excepciones, pero lo estamos usando de manera rutinaria y todos los pacientes entran al protocolo independientemente de las condiciones en las que lleguen, desde el 2014 en adelante. Como la mayoría de ustedes saben, somos un hospital de niños que no tenemos maternidad, entonces todos nuestros pacientes son externos y los recibimos, ahora sí, el 90% de los pacientes, el contacto se hace después de que nació. Muy pocas veces tenemos un contacto antes de que nazca el niño. La edad del ingreso es aproximadamente 9 horas, y los pacientes que nosotros catalogamos como peritonitis grave, que tomamos en cuenta el Bowel Injury Score que proponen los canadienses, que pueden irse a este código QR que los llevará a la página, consideramos nosotros que es muy importante hablar el mismo idioma. A veces hemos visto fotos de pacientes que reportan con peritonitis grave, que para nosotros, de acuerdo a la CAPSNet, es peritonitis leve. Es muy importante hablar todos el mismo idioma, y tenemos un 10% de gastrosquisis compleja. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros el cierre sin sutura? Alguna vez en una de las pláticas del doctor Abello, hablando de su silo de duoderm para ompaloceles, comentaba que era de extrema importancia hacer una adecuada limpieza de la piel. Nosotros creemos lo mismo. Independientemente si realizamos una reducción Bianchi primaria o si realizamos una reducción con Alexis, ya que está a plano y que vamos a hacer el cierre, hay que lavar muy bien la piel con agua y con jabón, porque muchas veces esa piel está llena de material ceroso o de lano todavía, que no, son pacientes que frecuentemente no los han bañado todavía. Entonces es muy importante hacer una adecuada limpieza de piel. Nosotros en todos los pacientes que usamos el cierre sin sutura, les colocamos un protector cutáneo del tipo Cavilón. Si no tuviéramos Cavilón, probablemente usaríamos Benjuí, pero afortunadamente siempre usamos Cavilón. Es muy importante utilizar parches de tamaño adecuado. No importa tanto el tipo del parche, sino de que sean parches grandes. Cuando platicamos con la doctora Naomi Wright de su protocolo de gastrosquisis en África, nos comentó que tenían el problema que había habido 1 o 2
pacientes que habían presentado evisceraciones completas después del cierre. Nosotros ya llevamos más de 100 pacientes y nunca hemos tenido este evento, pero cuando analizamos todo, siempre nuestros parches son mucho más grandes, cubren por lo menos 2 dedos de cada lado o un poquito más. Y a partir del 2016, en el hospital infantil, tenemos el acceso a estas cintas de silicón que se llaman cintas de Mepitac, que tienen la ventaja que las puedes hacer tú de largo que tú quieras y además no lastiman la piel. Entonces, este fue un paciente que le hicimos una reducción en cuna sin anestesia, limpiamos muy bien la piel, si se fijan ya no hay lánugo ni ningún tipo de secreción, le colocamos las cintas de Mepitac y posteriormente utilizamos, en este caso utilizamos un parche de Oderm. Hoy en día, si podemos escoger, preferimos el parche de Mepilex Border porque es un poco, tiene aginato, absorbe el olor y es opaco, nadie está viendo, porque siempre genera como una secreción y puede llegar a estresar un poco a los servicios de enfermería o a los médicos que no están familiarizados con esta técnica. Entonces, este es un bebé que recién le quitamos el parche. Bueno, la foto es del 2014, pero es al día siguiente de que le quitamos el parche y siempre quedan con hernia umbilical. Nosotros les dejamos el parche por 2 semanas, aunque en la literatura está descrito que se puede retirar a partir del tercero o cuarto día en caso de que sea necesario. Si nosotros, el paciente que le colocamos el parche, no se desprende, no huele feo ni nada, no hay necesidad de revisarlo, lo dejamos 2 semanas. Excepcionalmente, por alguna u otra razón, hemos necesitado cambiar el parche, pero nunca hemos tenido una evisceración. Es muy importante tener en cuenta que el cordón umbilical se tarda más de 2 semanas en caer después de que se hizo el cierre. Entonces, a algunas personas que no están familiarizadas con esta técnica les empiezan a buscar que alteraciones en los neutrófilos y todo esto, no, ignórenlo por completo. Y algo muy importante, ha habido 2 estudios prospectivos después del metanálisis que les presenté, pero en todos se esperaban hasta que quitaban el parche para iniciar la alimentación. Nosotros creemos estamos seguros de que eso es erróneo. Una vez que realiza el cierre sin sutura, tiene que tomar el protocolo hospitalario que haya para iniciar la vía enteral y para tomarlo en cuenta. Ignoren por completo en qué parte de la cicatrización va el parche. Y como opinión personal, no hay como tal esto descrito, eso es lo que consideramos actualmente en el hospital, que es una opción ideal para pacientes que tienen desproporción visceroabdominal importante y sobre todo los pacientes que tienen peritonitis grave. ¿Por qué? Porque estos van a ser pacientes que apenas si los logramos reducir y el defecto está a tensión, ya muchas veces el abdomen ya no da más. Como vamos a ver ahorita en unas fotos, a veces un poquito más y el paciente va a irse sobre el precipicio de un síndrome compartimental. Entonces, consideramos que estos son los pacientes ideales. ¿Qué pacientes no son ideales? Los que ya sabemos que vamos a tener que volver a entrar a ese abdomen porque es una atresia intestinal con peritonitis grave que tenemos que reexplorar. Siempre hay adherencias importantes al defecto que son un poco difíciles. Este es un caso, por ejemplo, para ejemplificar, de un bebé de 35 semanas de 1.700 gramos, que tenía una desproporción visceroabdominal importante. Para nosotros esto es una peritonitis leve, pero la desproporción visceroabdominal no permitía una reducción. Nos tardamos 9 días en reducirlo. Habitualmente, la mayoría de los pacientes hoy en día nos tardamos menos de 6 o de 5 días. En este caso en particular fue en el 2016, todavía estábamos con un poquito de la curva de aprendizaje, siempre se dilata el defecto con cualquier silo con aro después de una semana. Entonces es muy importante realizar este cierre. Nosotros le colocamos el parche, probablemente en 2014 a este bebé lo hubiéramos pasado a una malla, y lo que observamos es que el defecto se empieza a contraer sin ningún problema. Volvimos a colocar el parche, esto fue a los 4 meses, y esa es una foto de un seguimiento de este paciente a los 2 años de edad. Creo que con cualquier otra técnica, el resultado estético no habría sido nada similar. No. Ahora, es muy importante que todos los pacientes que tienen cierre sin sutura hacen una hernia umbilical. Es sine qua non. ¿Cuándo hay que operarlos? No está descrito, solo hay 2 artículos que hablan específicamente de estos pacientes. Nosotros en el 2017 presentamos en Los Cabos nuestro seguimiento de 41 pacientes donde el 100% tiene hernia umbilical al egreso, pero a los 24 meses con una curva de Kaplan-Meier, solo el 25% tiene una hernia umbilical detectable. Esa es una paciente actualmente ya con 5 años de edad, que se egresó con una hernia y actualmente está sin hernia, con un ombligo. Porque se cambió de ciudad, quería que la operáramos la operamos a los 2 años 5 meses,
Y ese es el resultado a los 6 años, 4 años después de la ombilicoplastía. No es el ombligo más bonito, pero comparándolos con otros niños de 10, 12 años que tenemos en la consulta externa, ese es un resultado que pienso que es bastante aceptable. Esos son nuestros resultados. Tenemos una mortalidad del 5.8% hasta los 102 pacientes. Actualmente ya vamos en 107. Y pues nuestra estancia hospitalaria media es de 33 días. ¿De acuerdo? Muy importante, como ya les habíamos comentado, se disminuye de manera importante cuando se usa dentro del protocolo el cierre sin sutura, los días de ventilación. No es la única causa que va a hacer que se reduzcan estos días de ventilación mecánica. Importante, muchas veces se intuban por un día porque los bajamos a quirófano a colocar un catéter o porque hicieron una apnea y se extuban al siguiente día. O sea, nuestra idea es no intubarlos en caso de que no sea posible. Pues bueno, esto es nuestra experiencia que tenemos con el cierre sin sutura. Para cualquier aclaración pueden contactar a Cristian o a mí sin ningún problema. Y ahora vamos a hablar acerca de la experiencia que tenemos con la gastrosquisis compleja. ¿De acuerdo? La gastrosquisis compleja la describió o la catalogó como compleja por primera vez el grupo del doctor Grossfeld en Indianápolis. El artículo del doctor Molik era un residente, el senior author de ese artículo era el doctor Grossfeld, y como ya se mencionó, pues son pacientes con atresia intestinal, con necrosis, vólvulo, perforación al ingreso. ¿Qué es lo que hemos encontrado en todos los artículos publicados? Que hay más complicaciones, hay más estancia hospitalaria, y en un metaanálisis que se publicó en el 2014, se describe que hay una mortalidad 7.6 veces mayor en gastrosquisis compleja que en gastrosquisis simple. Nuestros colegas canadienses en el 2012 llevaron a un paso más adelante esta clasificación, tratando de promover además el score de la peritonitis. Pueden irse al código QR para ver la clasificación de la peritonitis, y todo paciente con gastrosquisis compleja va a tener por definición mínimo un score mayor de 2, y si tiene atresia intestinal más peritonitis grave va a tener un score de 4, ¿de acuerdo? Y ellos, es muy evidente cómo van aumentando sus números en base a la lesión intestinal que tienen estos pacientes. Con respecto a poder identificar a los pacientes con una gastrosquisis compleja, encontré un metaanálisis nada más de puros estudios retrospectivos donde me dieron estas 6 variables, y solo encontraron que la dilatación intestinal intraabdominal utilizando un punto de corte de 14 milímetros y el polidramnios estaban asociados a una atresia intestinal. Esto es para tratar solo uno de los segmentos de atresia intestinal. Detectar vólvulos, necrosis o perforación es un poco más complejo. Ahora, ¿cómo tratar a los pacientes con gastrosquisis compleja? Pues va a depender en gran parte del grado de peritonitis que tienen estos pacientes. Se han descrito anastomosis primarias, estomas o anastomosis diferida. Los canadienses, nuevamente, en un artículo del 2013, publicaron ellos su experiencia de los últimos 6 años y vieron 27 pacientes. Dividieron tratamiento temprano como una restitución intestinal antes de las 3 semanas o un tratamiento tardío después de las 3 semanas, y vieron que no hay diferencias en cuanto a complicaciones. Entonces, su conclusión es que si la restitución de la continuidad intestinal técnicamente es posible, es una alternativa segura a lo clásico que es una anastomosis diferida a las 6 semanas. ¿Cuál es la evidencia que hay publicada sobre cómo manejarlos? Pues la verdad es que se basa solo en opinión de expertos. Todos son solo estudios retrospectivos de poquitos pacientes, o hasta 58, y la mayoría de los artículos son de un solo centro. Lo que está publicado que es factible volver a entrar en una peritonitis grave, a partir de la 2ª semana ya es factible. Vamos ahorita a ver, para dar un ejemplo de qué significa ser factible. No quiere decir que va a ser extremadamente fácil. Ese es un ejemplo de un paciente que nació con un vólvulo intestinal. Es muy importante revisar bien las asas. En este caso, si uno no las revisa, no moja sus dedos e intenta manipular el intestino, consideraría que eso es una peritonitis grave. Sin embargo, en realidad este paciente tenía una peritonitis leve. ¿Por qué? Porque las asas eran manipulables, tan manipulables que nos dio permiso de hacer una resección intestinal masiva, secundaria a una necrosis del vólvulo de intestino medio, y logramos salvar 35 centímetros de delgado con una válvula ileocecal. Hicimos una anastomosis término terminal y realizamos el cierre sin sutura. En este año, en el 2014, le colocamos a este paciente un Penrose. Hoy probablemente ya no se lo hubiéramos colocado. Como ya les mencioné, todos los pacientes generan hernia umbilical,
pero ese es el mismo paciente a los 5 años de edad. Creo que es un resultado estético bastante aceptable, que en gastrosquisis compleja pasa a segundo término, pero los sobrevivientes sí se preocupan por cómo está su pared abdominal. Y aquí pueden ver ustedes la cicatriz del Penrose, que probablemente ya no se lo pondríamos. Y este paciente no, a pesar de que cuando lo conectamos tenía 35 centímetros, no tiene insuficiencia intestinal actualmente. Este es otro paciente con un ejemplo de una necrosis segmentaria secundaria a una avulsión del mesenterio, muy probablemente en el momento del nacimiento o durante el traslado. La realidad es que, bueno, se me olvidó comentarles, gastrosquisis compleja es muy importante que lo tomemos en cuenta al momento del ingreso. Si el paciente lo tratamos y se perforó después, eso ya no es una gastrosquisis compleja, eso es una complicación del tratamiento. Entonces, este es un paciente con una avulsión que tenía un intestino manejable, realizamos una anastomosis término-terminal, pero por la desproporción viscoabdominal lo colocamos a una Alexis y a los 13 meses el resultado pues, es bastante aceptable. Hemos tenido, hablando estrictamente de gastrosquisis cerrada, 3 pacientes con gastrosquisis compleja. Un paciente con defecto tipo A, pues no se considera complejo porque es más bien un cierre de pared simple. Y hemos tenido 3 pacientes, 2 del tipo B y 1 del tipo D, que vamos a hablar un poquito más adelante. Este es un paciente con una gastrosquisis cerrada tipo B. Como pueden ustedes ver, el defecto está cerrado y esto evidentemente es una peritonitis grave. ¿Cómo lo manejamos? Habitualmente cuando son pacientes complejos entramos los 2 cirujanos adscritos del servicio y operamos habitualmente cuando se puede los 2, porque pues, esto nos da más tranquilidad a uno o a otro y pues, nos garantiza mejores resultados. Entonces, en estos pacientes siempre el segmento intestinal que está intraabdominal no tiene peritonitis. Este caso tenía una atresia yeyunal a 40 centímetros, la cual la sacamos por una yeyunostomía y logramos reducir todo el continente intestinal, pero era imposible cerrar la pared. Como pensamos que nos íbamos a tardar varios días en cerrarla, le colocamos un silo de prolene. No nos gustaba la idea de un dispositivo Alexis, que tenemos mucha experiencia en el hospital porque podía lesionar el estómago. Era tanta la presión del abdomen que nos tardamos, creo que 12 días en cerrar la pared abdominal. Y a la reexploración, a esto me refiero que es técnicamente factible, pero son cirugías largas. O sea, habitualmente los programamos un único paciente durante ese turno. Como ya les mencioné, tratamos de entrar los 2 adscritos a la reconstrucción intestinal porque hay que tener paciencia. Lo importante es no generar lesiones iatrogénicas del intestino. Este paciente solo tenía una atresia intestinal, la yeyunal, y había una estenosis del colon, pero que no era clínicamente significativa, entonces no se le hizo ningún estudio. Se me olvidó comentarles, este paciente tiene una amelia derecha. Tenía una infección por citomegalovirus congénita. Este es nuestro paciente que tenemos con una gastrosquisis cerrada tipo D. Estos pacientes habitualmente, lo que uno tiene que pensar es que son pacientes con una atresia yeyunal alta, con pérdida de todo el intestino medio y con el segmento distal en colon transverso. Sin embargo, en nuestro paciente, el paciente tuvo la gran fortuna de que no había una pérdida intestinal importante, tenía una atresia yeyunal alta, la cual la manejamos con una enteroplastia de reducción en anastomosis término-terminal, y a evidentemente le hicimos un cierre con sutura. Y pues esa es nuestra experiencia de los 10 pacientes. Tengo 2 minutos para platicar sobre esto. Son los 10 pacientes de manera consecutiva. Hemos tenido principalmente atresias, aunque ha habido los pacientes con el vólvulo intestinal de intestino medio, y solo de los 10 hemos tenido un paciente que nació con un intestino corto congénito. Y esto va a ser importante porque es el único paciente que ha fallecido secundario a una insuficiencia intestinal a los 2 años y medio de vida. Hemos tenido pacientes con PIL leve o con PIL severo. El índice pronóstico de gastrosquisis habitualmente va desde 2 hasta 9. El último paciente llegó con cuadro de choque séptico, con atresias, era una atresia yeyunoileal tipo 4, con 5 atresias, peritonitis grave del segmento distal y además está perforado proximal a la clava proximal. Entonces, la ampliación del defecto es mucho más necesaria en esos pacientes, no en todos. Probablemente el paciente número 1, hoy en día ya no le ampliaríamos el defecto, pero vaya, se le amplió en su momento en el 2014. El 60% requirió ampliación del defecto para manipular el intestino. A la mayoría se les maneja con silo. Este que está subrayado es el único paciente con el silo de prolene. Los otros son silos tipo Alexis.
el 100% de los pacientes con gastrosquisis compleja requieren ventilación mecánica. Esto es un dato que quiero que quede muy claro. El 90% de nuestros pacientes, de acuerdo a la definición de insuficiencia intestinal, presentaron insuficiencia intestinal, que eso es utilizar nutrición parenteral por más de 28 días. Entonces, es muy importante que si ya tenemos un paciente con gastrosquisis compleja, hay que involucrar a nuestros colegas gastroenterólogos desde un inicio para esta nutrición parenteral hepatoprotectora. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un programa de rehabilitación intestinal que incluye el puenteo o la realimentación a la fístula mucosa, y la cual realizamos en 4 de 6 pacientes que tuvieron estomas. El paciente que tenían estomas terminales, pues evidentemente no era factible, pero en todos los pacientes que siempre que tenemos una atresia que no se puede conectar, hacemos estomas en dos bocas o en cañón de escopeta, y siempre hacemos una rehabilitación del intestino distal. Y así con esto hemos logrado que calibres de 7:1 se hagan posteriormente 4:1, mucho más manipulable. ¿De acuerdo? Solo ha habido un paciente que falleció por insuficiencia intestinal, que es esta niña que nació con intestino corto, y el paciente número 8, falleció posterior a la conexión intestinal, que se realizaba un puenteo ambulatorio, y falleció por una sepsis por Klebsiella ble positiva, que se tardó en diagnosticarse. Y pues esta es nuestra experiencia con respecto a gastrosquisis compleja. Espero que haya resolvido la mayor parte de sus dudas, y pues, cualquier cosa no duden en contactar a Cristian o a mí. Bueno, vamos a hablar un poco de la interrupción prematura del embarazo en gastrosquisis. Créanme que esto no es un tema nuevo. Esto fue escrito desde que se diferenció entre gastrosquisis y onfalocele, y siempre ha generado mucha controversia, y la evidencia también a veces no se compromete a dar una respuesta clara en esto. Y bueno, es muy importante dejar en claro que el desarrollo neurológico es muy importante y que nosotros podemos de alguna manera interrumpir ese neurodesarrollo. Y esa es quizás la motivante de esto. Cuando yo daba pláticas y presentaba mi protocolo, y lo hacíamos como muchos protocolos se basan en la interrupción temprana del embarazo, alguien me cuestionó y eso en relación a la interrupción de este neurodesarrollo, y me puse a buscar la evidencia hace algunos años. Lo más importante en el prematuro con gastrosquisis no es lo que sucede al nacer y todo lo que nosotros hacemos en nuestro protocolo, como me lo hizo saber de alguna manera, de manera parcial, el doctor Gutiérrez Calleros, sino lo que no sucedió. Eso es lo más importante, lo que no sucedió en el pequeño por haber interrumpido su embarazo, ¿sí? Nuestros maestros fueron la generación de cirujanos pediatras que prefirió el tiempo, es decir, introducir las asas intestinales de manera rápida y expedita, sobre ir en sintonía con el paciente, y despertaron 2 grandes monstruos con los cuales tuvieron que lidiar, y la historia de la gastrosquisis así lo muestra en cada uno de los papeles y de los artículos que he leído, que la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental fueron 2 de las cosas que hicieron para tratar de evitar esto. En 1953, ¿sí? Moore distingue estas 2 entidades, el onfalocele y la gastrosquisis, pero en ese mismo artículo describe todo lo que ahora nosotros hablamos, exactamente todo, ¿sí? Desde su asociación con prematurez, su asociación a que no tuviera esa perivisceritis alrededor y muchas otras cosas más, su asociación a mujeres jóvenes, ¿sí? En 1988, obviamente tratando de evitar esa perivisceritis y esa desproporción visceroabdominal que los hacía hacer cosas para introducir esas asas que afectaban directamente la morbilidad del paciente, ¿sí? Ellos propusieron en 1988, tanto en Estados Unidos, el doctor Moore, como en Europa, los suecos, la interrupción prematura del embarazo para evitar tanto el PIL como la desproporción visceroabdominal. Y de ahí han surgido muchísima evidencia para tratar de apoyar esto, ¿sí? Y de ver qué es lo que está sucediendo. De una manera muy simplista, la evidencia yo la pude resumir en 36 artículos. Cuando ustedes buscan en este buscador de gastrosquisis, de edad gestacional y parto, y ustedes pueden ver que el 81% de los artículos que escriben no recomiendan la interrupción del embarazo. No lo hacen, ¿sí? Solamente un 14% encuentra algún tipo de beneficio, son series muy pequeñitas, y solamente 2 estudios
pues básicamente no ni para un lado ni para el otro. Y estos son los países donde más se ha publicado acerca de la interrupción del embarazo. Entonces, esto es una evidencia que nosotros no podemos dejar de ver ni de soslayar. Sabemos también que el parto prematuro en gastrosquisis, es decir, antes de las 37 semanas, es muy frecuente, según la ley, la serie que ustedes lean, entre el 28 y el 61%. Entonces nosotros tendremos que decidir entre el 72 y 39% si es que nosotros queremos incidir en en que el niño nazca de manera prematura. Y si lo comparamos con la población general de parto prematuro sin gastrosquisis, pues es muy baja. Algo está pasando en la gastrosquisis que hacen que estos niños nazcan antes. Y si vemos el grupo canadiense que han seguido con sigilo y muy metódicamente sus pacientes, de 1.420 pacientes, solamente menos del 2% tienen una indicación que ellos indican el término del embarazo. Y luego, pues tenemos esta perivisceritis, ¿no? Tenemos esto que nos obliga al paciente, ¿no? Y entonces por el lado izquierdo de su pantalla ven el pronóstico de gastrosquisis, por otro lado el porcentaje de gastrosquisis, y en 692 pacientes no hay una correlación en esta regresión lineal, ¿sí? Entre la edad gestacional y eso. Ellos lo demostraron con 692 pacientes. O sea, la impresión que nosotros tenemos es una cosa, pero la evidencia marca otra. Y ellos dicen que el parto inducido temprano, simplemente para proteger el intestino del daño continuo en el útero, al parecer es infundado y debe reservarse solamente para la gastrosquisis cerrada o indicaciones obstétricas o fetales tradicionales. Entonces, aquí está otra pieza de la evidencia. Y entonces, si ustedes empiezan a ver, no hay un beneficio del parto prematuro y se dice que entre mayor peso y mayor edad gestacional, ¿sí? Muchos artículos mencionan en la actualidad que menos días de estancia intrahospitalaria, menos nutrición y menos ventilación. Entonces, esto es algo importante que nosotros debemos de analizar. Sabemos que el embarazo a término es de 40 semanas. Esto quiere decir que un bebé está neurodesarrollado físicamente a las 40 semanas. Todo lo que ocurra anteriormente y lo que ustedes ven marcado en rojo son terminología de acuerdo a la edad gestacional y cada uno de estos prematuros tiene su morbilidad y su mortalidad. Tenemos al prematuro extremo de menos de 28 semanas, al muy prematuro de 28 a 32, al prematuro moderado de 32 a 34 semanas y cada uno de estos tiene su morbilidad asociada. Pero luego tenemos al gran impostor, al que durante mucho tiempo se le consideró el casi de término. Y ese es el problema, que no es un paciente de término y tiene una morbilidad muy diferente a aquel que se presenta a término, ¿sí? Y aquel que es de término temprano. Hay una morbilidad diferente entre estos. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver y analizar qué le pasa a este paciente prematuro tardío conocido como el gran impostor. No es un paciente maduro, no se puede adaptar a las condiciones extrauterinas, ¿sí? Y entonces, si nosotros lo sacamos de ese medio, tendremos muchos problemas en relación a su tratamiento. En cuanto a la última mitad de la gestación, es un periodo crítico en el crecimiento y el desarrollo del cerebro humano. Es un punto de decisión, es decir, un punto en el tiempo, sensible al tiempo e irreversible. Es un punto de inflexión, es un antes y un después en el desarrollo de una estructura o sistema neural en que la privación del entorno, llámese medio intrauterino, normal, interrumpe la trayectoria y maduración de esa estructura o sistema. Es decir, hay profundas consecuencias para la maduración cerebral posterior y de comportamiento que no se podrán corregir, que no podemos darle a alguien algo más para hacerlo más inteligente, si no ya se lo estaríamos dando a todos nuestros presidentes, empezando por el de mi país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El crecimiento del cerebro humano de acuerdo a las etapas gestacionales es de esta manera. Si nosotros ponemos esta barra roja y nosotros interrumpimos el embarazo de manera, por una decisión de nosotros, a la semana 34, solamente el volumen del cerebro está al 65% de un niño a término. De tal manera que nosotros podemos estarle quitando entre el 15 y 20% del desarrollo si lo hacemos nacer en las 36 semanas. Eso ya no lo va a poder recuperar. Entonces, esto es un grave, grave problema que nosotros debemos de tener dentro de nuestra fórmula a la hora de ver. El cerebro tiene un fenómeno
de una escala alométrica, es decir, su volumen aumenta, pero su superficie aumenta muchísimo más que su volumen. Y esto es un fenómeno que se presenta en muchas especies. Un órgano crece más que otro. Y ustedes pueden ver en esta gráfica con triángulos el volumen, con puntitos negros el área de superficie corporal. Y si nosotros vemos esta barra de donde no, si nosotros interrumpimos el embarazo, ustedes van a ver que el volumen continúa, obviamente, pero toda esa área de superficie corporal no la tendremos. No habrá conexiones, no habrá sinapsis, todo eso ya no podrá ser, ¿sí? Y eso causa situaciones de neurodesarrollo muy importantes que debemos de considerar, ¿sí? Entre las 34 y 40 semanas, el porcentaje de materia gris y de materia blanca mielinizada, es decir, la que lleva conducción, un nervio que no está mielinizado, tiene 100 veces menos velocidad de conexión que uno que está mielinizado. Con respecto al volumen cerebral total, aumenta exponencialmente, de tal manera que ustedes pueden ver en esta diapositiva, voy a tomar aquí el marcador láser, vean cómo está aquí, ¿sí? El volumen cerebral con triangulitos, aquí la superficie cerebral, y ustedes pueden ver en estas resonancias las circunvoluciones que gradualmente por semana gestacional va creciendo este cerebro y generando conexiones y sinapsis. Aquella neurona que no está mielinizada o que no se mielinizó, se destruirá, morirá, ¿sí? Y no podrá hacer su mayor su efecto. De tal manera que si nosotros interrumpimos aquí nuestro embarazo o ese medio donde está, pues esto no se va a desarrollar. No lo tendremos, porque nosotros lo interrumpimos. De tal manera que entre mayor tejido cerebral tengamos, mayor sustancia blanca, mayor volumen, está asociada a un mejor desarrollo neurológico en prematuros moderados, como un marcador importante para los déficits de neurodesarrollo en estos pacientes. De repente alguien me dice, es que no lo han hecho en gastrosquisis. Dios santo, si lo tenemos en uno que no tiene gastrosquisis, imagínate si le agregas a la fórmula gastrosquisis, qué es lo que puede pasar, ¿no? Y si vamos a la adaptación de estos recién nacidos prematuros tardíos, vemos que comparados con los de término, ellos tienen mayor morbilidad y trastornos en la alimentación porque no están maduros en la succión. Y entonces a veces nos explicamos por qué un niño que no tuvo problema si no come o no se mueve su intestino y tiene más riesgo de hipoglicemia, de ictericia, de inestabilidad de la temperatura, de apneas, de problemas respiratorios. Y todo esto ustedes los pueden ver en estas dos columnas. A veces se triplica la frecuencia de problemas en estos pacientes por interrumpir el embarazo. De tal manera que de un lado tenemos al pretérmino tardío y del otro lado tenemos al neurodesarrollo. Tenemos que nosotros podemos quitar el 53% de ese neurodesarrollo, es lo que nosotros tenemos, o ese volumen cerebral. Quitaremos las 5 veces en que se mieliniza la materia gris, no habrá sinaptogénesis, arborización dendríticas, que son las conexiones, será incompleta. Y el alargamiento de axones entre la corteza y la materia blanca será, y viceversa, no se desarrollará. Esto no ocurrirá si nosotros interrumpimos. Y esto es potencializado por el medio exterior que le es adverso y una incapacidad fisiológica para adaptarse y dificultades en la alimentación que harán deshidratación y en algunos se asocia a sepsis. Muchos de los niños pretérminos tardíos requieren más infusiones, tienen más dificultad respiratoria y ictericia. Eso está probadísimo. Tenemos todos los números y esto es cierto. La evidencia, no vamos a entrar a detalle, pero si quieren tomarle para que ustedes la revisen, ahí está toda la evidencia del pobre rendimiento neurológico en el transcurso de los años, que los han seguido hasta los 20 años de edad, donde hay trastornos serios cognitivos, de emocionales, ¿sí? De aprendizaje, de memoria, de asociación, de lógica, de deducción, de habilidades al habla, de habilidades numéricas, etc. Entonces la pregunta es, ¿seremos nosotros la generación de cirujanos pediatras que prefirió la inflamación sobre el neurodesarrollo, como nuestros maestros prefirieron no ir en sintonía y tener alteraciones en el futuro de comportamiento emocional, déficits cognitivos, de aprendizaje, inteligencia y memoria? Es una pregunta que nosotros debemos de hacernos al interior de nuestros protocolos.
No se trata de señalar a nadie, se trata de ver la evidencia, ¿sí? Y analizarla y ajustar nuestros protocolos. Yo creo que preservar el neurodesarrollo debe ser una constante en nuestra fórmula para la búsqueda de un protocolo exitoso en gastrosquisis y ver la evidencia. Lo que yo les acabo de mostrar es una pequeña muestra de lo que hay más todavía. Esto es en relación al neurodesarrollo. Aquí nomás algunas de las evidencias del parto prematuro, ¿sí? Son todos los artículos que pude leer y ver. Los que están en rojo son los que de alguna manera están de acuerdo. Los que están en negro, pues obviamente no lo apoyan. Bueno, saldré de esto. Hablando de gastrosquisis y el tema de desproporción visceroabdominal, yo pienso que no es una simple gastrosquisis. Estos pacientes son diferentes y trataré yo con los argumentos y la evidencia de demostrar, ¿sí? Asegurémonos, como dicen, de comparar manzanas con manzanas y peras con peras, ¿sí? Y no estar mezclando entidades, parte de un espectro, ¿de acuerdo? Algunos antecedentes, ya lo había mencionado Alex, el grupo de Dr. Russell en Indianápolis la dividió y hay evidencia de que su evolución es completamente diferente. Eso ya lo sabemos. Y entonces está un pleito entre todos, entre cierre primario y cierre por estadios y todo lo que nosotros evaluamos en nuestros pacientes. La idea es tener menos de estas y pues más de esto, ¿no? Esa es la idea en general que nosotros tenemos cuando nosotros comparamos estas dos cosas. Pero hay dos artículos que quisiera llamarles la atención en esto, y este es uno de ellos, del doctor Kunz, ¿sí? Y ellos compararon el cierre primario con el silo de silicón preformado y la selección del tratamiento. Tuvieron 3, la preferencia de acuerdo al cirujano, cada quien decidió qué utilizar, al azar cuando hubo un cambio de conducta en diferentes tiempos del hospital, las primeras décadas, segundas décadas, o por falla del cierre primario. Hubo 365 artículos en este estudio, 20 fueron considerados, 9 fueron por preferencia del cirujano, 5 al azar y 6 por falla del cierre primario. Y estas son las conclusiones que yo pude evaluar y que ellos hicieron. En los estudios de menos sesgos de selección del tipo de tratamiento, veremos que es sesgo de selección más adelante, el silo de silicón preformado se asocia a mejores resultados. Esto es lo que dice este artículo. Los resultados ponen en evidencia la importancia de evaluar el sesgo de selección antes de elaborar una conclusión en qué es mejor si el cierre primario o el otro. Los pacientes con gastrosquisis compleja pues tienen mayor morbilidad, sin importar el tipo de cierre, ya lo sabíamos. Los pacientes sometidos a cierre primario eran gastrosquisis simples que presentan buen pronóstico. Los pacientes más difíciles o graves eran sometidos a silo de silicón preformado. ¿De acuerdo? Yo siempre he dicho que la gastrosquisis simple es aquella que solamente que no tengas manos, no la vas a poder cerrar. ¿Sí? Todas las demás yo pienso que no son simples. ¿Sí? Y Pastor, no nuestro pastor de Jalapa, sino otro homónimo de él, dice que no hay diferencia entre los dos. Y luego viene el doctor Andrew Ross y hace otra revisión de esto y metaanálisis y compara el silo de silicón contra otras alternativas. Este es el número de estudios. 18 fueron considerados, y dice, la principal fuente de sesgo es la indicación del tratamiento recibido, lo que resulta en un importante sesgo de selección. Otra vez esta frase, y ahorita la explicaré. Los gastrosquisis que recibieron silo de silicón fue porque estos tuvieron falla de tratamiento primario que se eligió, ¿sí? Lo que se haya elegido, terminaron en esto, ¿sí? Es posible que los recién nacidos con menos desproporción visceroabdominal fueran tratados con cierre primario y aquellos con mayor desproporción hayan utilizado silo de silicón preformado. Entonces, pues es muy fácil ver esto del cierre, el sesgo de selección. Esta es una gastrosquisis simple a su izquierda de su pantalla y la otra también es una gastrosquisis simple. Son iguales. Nada más que a este yo lo cierro de manera primaria porque es más fácil, no le pongo un silo, y a esto no lo voy a poder cerrar de manera primaria. Entonces, este es el sesgo de selección, porque yo decido qué es lo que le voy a dar para el paciente. Y entonces no puedo comparar para saber qué es mejor, porque son cosas diferentes, ¿sí? De tal manera que eliges el tipo de cierre que más te conviene.
Y eso impide conocer cuál es el mejor tratamiento, el sesgo de seleccionar el tratamiento. De tal manera que este es un paciente que nosotros lo cerramos muy fácilmente, y este es otro paciente que también es una gastrosquisis simple, pero con desproporción visceroabdominal, que tendremos que hacer muchísimas cosas para poder nosotros cerrarlo y poder nosotros hacer el cierre. Este es un paciente que jamás fue intubado, nunca fue intubado. Es un paciente que nosotros lo seguimos y lo cerramos con un hilo de silicón preformado. Y pudimos haberlo cerrado con cierre con sutura, pero en aquel tiempo todavía no tenía tanta evidencia como para hacerlo. Ahora la evidencia y Alex me han convencido plenamente de que llegó para quedarse, ¿no? Y entonces nosotros tenemos un espectro de lesiones. Las gastrosquisis no son iguales. Y de un lado tenemos aquellas simples y del otro lado tenemos las complejas, con todo lo que ya dijeron, pero en medio tenemos otras dos que son diferentes, muy, muy diferentes, y obviamente tendremos que evaluarlas. Entonces, la desproporción visceroabdominal se puede definir según los artículos. El contenido es más grande que el continente al momento del cierre, y que de hacerlo, nosotros nos encontraremos con dos grandes monstruos: la hipertensión intraabdominal y el síndrome abdominal compartamental. De tal manera que la desproporción visceroabdominal, el cierre primario no es posible. ¿Qué de hacerlo? Voy a pasar de un estado de gravedad X a un estado de gravedad super X por tratar de hacerlo, ¿sí? Y esto me enfrentará a estos dos grandes problemas más severos que la gastrosquisis misma. La gastrosquisis con desproporción visceroabdominal tiene mayor morbilidad asociada que las gastrosquisis simples. Por eso, no me gusta mucho el score de los canadienses, porque no valora la desproporción visceroabdominal. Es un problema quizás del espectro que ellos ven y del espectro que nosotros vemos, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros hicimos un estudio retrospectivo en ese tiempo en nuestros pacientes y vimos lo que teníamos: la simple, la desproporción visceroabdominal, la masa abdominal y las complejas. Esto no está actualizado, no me dio oportunidad de eso, y vimos las variables que todos vemos. Nosotros vemos este espectro de lesiones con esas características, donde vemos una cavidad en la desproporción visceroabdominal insuficiente, con edema, dilatación, no compresibles, adheridas, con mucha perivisceritis y turgentes, que no nos van a permitir meterlas a la cavidad abdominal, porque además pues ni siquiera caben, ¿no? Y tenemos la masa intestinal, que alguien rayó ahí la pantalla, no sé quién fue, la masa intestinal, que también tiene otro tipo de comportamiento, pero no me voy a detener en eso. Nosotros tuvimos esta cantidad de pacientes, ¿sí? En este número de tiempo, 160 atendidos exclusivamente en la UCIN, sin lesiones ni lesión intestinal, ¿sí? Y este es nuestro espectro de lesiones. Y nosotros podemos ver simple, desproporción visceroabdominal, masa intestinal y compleja. Alguien está rayando la pantalla, no sé quién sea, pero machín. Y tenemos aquí que estos pacientes tienen más estancia, más ventilación, más nutrición parenteral, más tardado la vía oral y menos sobrevida. Y cuando vemos otros factores como aminas, apertura del defecto, bacterias relacionadas a catéter y otras cosas, también sus números aumentan notablemente comparados con las simples. Entonces, no podemos comparar nosotros estas deformaciones visceroabdominales si es cierre primario o simple. De tal manera que el comentario final es que la gastrosquisis con desproporción visceroabdominal no es una gastrosquisis simple desde mi punto de vista, ¿sí? No lo es porque se comporta de manera diferente, se asocia a mayor morbilidad, ¿sí? Y debe evaluarse de manera individual y evitar el sesgo de selección asociado al tratamiento. Bueno, pues... Ok, la doctora Paola Ruiz Alejandro Peñarrieta dice: ¿en qué tiempo se realiza la restitución del tránsito intestinal cuando se realiza ostomía? Alejandro. Está reportado en la literatura que es factible hacerlo desde empezando ya cuando se termina, a partir de los 14 días. Es muy variable. Lo que hemos encontrado es que de 3 a 4 semanas es factible, como las fotos que les enseñé. Nunca abren ustedes un intestino y va a estar todo pristino, bonito. Siempre están llenos de adherencias que son manipulables, ¿no? Entonces es muy importante que una cosa sea que es factible, a otra es que sea una cirugía fácil. Como les mencioné, la gran mayoría de esos 10 pacientes entramos 2 cirujanos con experiencia en este tipo de abdómenes. A veces incluso pedíamos ayuda
al más experto de todos, que era el doctor Bracho, para que nos ayudara a desmarañar todas estas heces intestinales. Entonces es algo que hay que considerar. Y una observación que he hecho es que cuando recién lo cierras, los que tuvieron peritonitis grave, uno puede palpar las masas en la pared abdominal. Y conforme pasan el tiempo, habitualmente a las 2 semanas, el abdomen ya está blandito. Entonces esto es tal vez sea el momento en que tú ya palpes el abdomen blando, obviamente que el paciente ya no esté intubado, ya no esté relajado, que esté el paciente respirando espontáneamente y tenga un abdomen blandito, probablemente ya signifique que sea factible hacer un trabajo con ese intestino. Pregunta para ti. ¿En el paciente con vólvulo de intestino medio se ejecutó resección y anastomosis del intestino viable? ¿O bien silo con Alexis y esperar recuperación? Hola, creo que la pregunta la hizo Rogelio Sancho, ¿no? Pues sí, Rogelio Sancho, efectivamente. Muchas gracias por la pregunta. Fíjate que tenemos... ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo es? Tenemos un protocolo en el hospital que a los pacientes que tienen vólvulo estamos aplicando el protocolo del Great Ormond Street para vólvulo intestinal. Entonces, en ese paciente, no sé si vieron la tabla donde lo tratamos 2 días con Alexis, intentamos hacer el protocolo. Ahora hicimos un pequeño error. En el protocolo del alteplase para vólvulo intestinal, uno tiene que manipular el mesenterio y masajear la arteria mesentérica superior. Nosotros en ese entonces no manipulamos ese intestino. O sea, le pusimos el Alexis, hicimos el vólvulo, notamos que hubo una pequeña mejoría, pero es muy importante. Yo a todas las personas que les platico sobre el manejo de gastrosquisis, creo que hay que manipularlos. No hay que no hay que hacer una escarotomía, pero muchas veces el intestino es manipulable, o sea, está sucio, lo tiene uno que limpiar con un poquito de agüita tibia, con tus guantes, con tus dedos con guantes y nada más. Del doctor Jorge Segovia Reyes, es neonatólogo. A Juan José, ¿se ha intentado realizar cierre del defecto intestinal inútero, Juan José? No se ha intentado hacer esto. Se intentó probablemente a nivel experimental en embriones de cordero, que el útero de los corderos es muy complaciente, que no pasa nada, pero la verdad es que el riesgo contra el beneficio es mínimo. O sea, si uno hace una fetoscopía, o sea, sería un problema grave, y además casi siempre entre más manipules el útero humano, que es terriblemente sensible, vas a desencadenar precisamente trabajo de parto. Es una de las cosas que descubrió el doctor Michael Harrison en el Centro de Tratamiento Fetal en San Francisco. Reparaba las hernias diafragmáticas, pero desgraciadamente le daban niños muy prematuros. No se ha hecho, se hizo experimentalmente, pero no se hace ni se recomienda en humanos. ¿Qué experiencia de símil, exit y cierre sin sutura? Sí hay experiencia. De hecho, actualmente el doctor Esbetliza es lo que está haciendo hoy en día. Nosotros en el Federico Gómez no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya les comenté que solo recibimos pacientes que nacieron externos. Así que nosotros no tenemos experiencia en el símil exit, pero hasta donde estoy enterado es lo que está haciendo el doctor Esbetliza hoy en día. Por Javier Esbeltiza, ¿sí? Comenta, no creo que se trate de una gastrosquisis simple, la referida como desproporción BA. Si repasa la imagen, verá cáscara de elementos meconiales con edema del meso. ¿Tienes algo que comentar, Juan Carlos? Bueno, para el doctor Esbetliza, amigo hasta la Argentina, pues según la definición es una gastrosquisis simple. Tendría que tener daño intestinal, según lo referido por como está definido. ¿Sí? Tendría que tener perforación, tendría que tener atresia, tendría que tener algún tipo de isquemia para considerarlo una gastrosquisis completa. De tal manera que si no lo tiene, por definición, no es una gastrosquisis completa. Ok.
Otro comentario, Juan Carlos, Jimena Benítez dice que excelente calificativo, Juan Carlos, de sesgo de selección, porque hay pacientes que no se puede realizar cierre primario y el cirujano lo realiza y su evolución no será la deseable. O bien gastrosquises simples, fáciles de cerrar, pero que el cirujano le coloca silo, cuya evolución será excelente. En nuestra casuística les va mejor el cierre primario. ¿Tienes algo que comentar, Juan Carlos? No, yo creo que es correcto. Cada paciente debe ser individualizado. Solamente hago notar que la desproporción visceroabdominal es diferente a la gastrosquisis simple, totalmente diferente. ¿Sí? En números, ustedes lo pueden ver en todas las series. ¿Sí? Aquellos que tienen desproporción terminarán en silo porque no los puedes cerrar. O sea, no los vas a poder cerrar. Tendrá que utilizar otro tipo de técnica. Y aquellos que los puedes cerrar, no va a tener problema. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. El doctor José Humberto Vázquez Jackson, de la ciudad de Guadalajara, pregunta, esa es una pregunta abierta porque hace una pregunta en general, ¿con qué frecuencia han tenido que reoperar por adherencias a sus pacientes? No sé quién quiera contestarla, si quieren los tres, ¿verdad? Habitualmente, después de que los pacientes se dan de alta, la mayor parte de los pacientes regresan antes de los 6 meses de edad, ¿sí? Y quizás la mayor está dentro del primer año de vida, por adherencias derivadas de la misma peribiceritis, ¿no? Esa es mi experiencia. Es muy raro que después del año de edad yo tenga que operar a un paciente. No es lo frecuente, pero no sé qué opine Alex o Juan José. Hola, pues sí, nosotros tendría ahorita que meterme a la base de datos a ver, pero cerca de un 6 o 7% de los pacientes durante su hospitalización requieren una reexploración. Y lo que hemos encontrado es que siempre hay adherencias. No creo que esto sea la causa de la obstrucción. Lo que he observado y yo trato de hacer cada vez más énfasis y estoy tratando de documentarlo hoy en día es que muchas veces los segmentos, sobre todo los pacientes que tienen peritonitis leve o que no tienen peritonitis, tienen torceduras importantes segmentarias del intestino medio. Entonces, hoy en día, cuando llega un paciente con gastrosquisis, hago mucho hincapié a mis residentes de que revisen que no haya estas torceduras, porque a todos los pacientes que hemos tenido que reoperar, a todos les hemos hecho un procedimiento de LAT o una cirugía equivalente, porque no hay bandas de LAT, pero les acomodamos el intestino de esa manera y después de eso a ninguno hemos tenido que reoperar. Entonces es como una observación, todavía no tengo datos duros para compartir, pero vaya, es lo que sí hemos encontrado. Y todos los que tratamos grandes volúmenes de gastrosquisis, tenemos esa experiencia frustrante de que era una gastrosquisis simple, se cerró al segundo día, ya debería estar en su casa, ya lleva 1 mes y medio hospitalizado. Nosotros, a todo paciente que lo cerramos y que es una gastrosquisis simple, si a las 2 semanas no logramos que esté comiendo, le hacemos un contrastado. Y si en 24 horas, con hidrosoluble, por favor, si el contrastado a las 24 horas no pasa a recto, lo reexploramos. Un comentario del doctor Rubén Aivares Solís para el doctor Duarte. Mi experiencia es, cuantas más veces intentas cerrar una gastrosquisis, aumenta la mortalidad. ¿Quieres comentar algo ahí? No entiendo mucho la pregunta. Me imagino que se ha de referir a intentar el cierre primario. Quiero entenderlo de esa manera. Yo creo que eso debe ir en sintonía con el paciente. Si tú ves que tu paciente intentas un cierre primario, pero está sufriendo y lo ves de manera objetiva, hay evidencia con sus constantes vitales, saturación, etcétera, yo creo que no es de intentarlo y pasar a un cierre por estadio, ¿no? Si lo intentas, obviamente aumenta la morbilidad y la mortalidad, ¿no? Tienes que ir en sintonía con el paciente. También para Juan Carlos, en pacientes con desproporción visceroabdominal, ¿para su reducción es necesario que esté en ventilación mecánica? No, de hecho no es necesario, pero aquí es donde es vital lo que comentábamos, el manejo en la unidad de cuidados intensivos, el manejo de líquidos. Todo ese edema que está en la pared abdominal y todo ese edema publicado desde 1953, desaparece en los primeros 5 días.
pero necesitas un adecuado control de líquidos para mantener ese balance neutro o negativo para que el paciente empiece de tener asas turgentes a ser más maleable y que gradualmente estas asas te permitan reducirlas, plegarlas y comprimirlas. Entonces, no es necesario, lo puedes hacer con un silo. Nosotros tenemos experiencia con el silo de silicón preformado porque estamos geográficamente muy cercanos a Estados Unidos y tenemos acceso a ello. Muy bien. Alejandro, muchas gracias, Juan Carlos. Alejandro Peñarrieta, ¿en cuánto tiempo de intentar alimentar sin tener éxito decides explorar a un paciente que no se tuvo ninguna incidencia en la reducción? Gracias. Pues, lo había comentado ahorita en la respuesta previa. Habitualmente les damos de gracia a nosotros 2 semanas y ya tenemos un protocolo muy bien establecido de alimentación. La gran mayoría a las 2 semanas están tolerando algo. Tal vez no están tolerando 120 mililitros por kilo por día, que es lo que en nuestro protocolo consideramos como vía enteral total. Pero si seguimos estancados sin poder iniciar la vía enteral a las 2 semanas, definitivamente es un paciente que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Evidentemente son pacientes que no tienen cuadro de abdomen agudo, que no hay un cuadro de oclusión franca. O sea, si hemos tenido pacientes que no se sospechaba la atresia y tienen niveles hidroaéreos siempre, pues eso no le hacen, vaya, probablemente se reexplore antes. Pero si es una gastrosquisis simple, como ya les mencionamos, así que se supone que ya debería estar en su casa y no tolera, los estudiamos a las 2 semanas. De acuerdo. Bien, gracias, Alex. Una pregunta así media rebuscada, a ver, para Juan Carlos, la hace Goretti Cabrera, es que es un comentario y pregunta. Dice que está muy bien documentada la defensa para no sacar los niños antes de término, aunque la mayoría serán pretérmino per se. ¿Cómo podemos saber entonces o cómo justificarnos que no todos los niños pretérmino tienen retraso en cualquiera de los puntos que mencionaste? Porque de ser así, haciendo un símil, todos nuestros pacientes son pretérmino. No sé si explico el punto. Pues ahí está la evidencia. La evidencia no es un paciente ni un estudio, son muchísimos estudios. Y es por eso que nosotros debemos ver la evidencia y guiarnos por la evidencia, para eso está. Para que tú veas la evidencia, la analices y ajustes tus protocolos. Así como nosotros tuvimos la oportunidad de ajustar los de nuestros maestros, nosotros, y ahorita hay mucha gente que nos están escuchando y que está en formación, ¿sí? Nos va a ajustar nuestros protocolos. Entonces, evidentemente, ese es un grave problema. Es un grave problema, como dice María Goretti, y tendremos que visualizar qué es lo que va a pasar, ¿sí me explico? Porque si yo asumo la responsabilidad de interrumpir un embarazo, pues es mi obligación también decirle a la familia, ¿sí?, que hay datos que dicen que puede sufrir en cuanto a su neurodesarrollo. Entonces es importante ponerlo en la mesa y es un factor que se tiene que platicar. Tienen que evaluarlo cada uno de sus protocolos. Nosotros decidimos ya no interrumpirlos. Un comentario nada más con respecto a lo del neurodesarrollo. Son pacientes que no tienen retraso psicomotor grave, como probablemente es lo que estamos acostumbrados a ver, así el típico paciente neurológico con espasticidad. Son alteraciones muchas veces subclínicas, que la única que se da cuenta es la maestra de que es el niño, de que nada más no puede en algún área en especial. Entonces es muy importante estudiarlos. Nosotros tenemos la idea, todavía no la hemos ni aterrizado ni la hemos empezado, pero tenemos un servicio muy grande de neurodesarrollo en el hospital y queremos tratar de ver a nuestros pacientes que ya tienen 3, 5 años, ver cómo están en esa parte del neurodesarrollo. No lo hemos hecho, pero hemos estado coqueteando con esa idea. Muy bien. El doctor Juan José Cárdenas, la doctora Mónica NC, ¿recomienda uso de procinético en estos pacientes y a partir de cuándo? Sí, bueno, algo que yo quiero remarcar es que nosotros, y que no tuve oportunidad de decir por la brevedad del tiempo, los pacientes que tienen una gastrosquisis simple y que los mandamos a seno materno directo, hemos observado que la reducción
de la estancia hospitalaria se disminuye de manera significativa. Tenemos pocos pacientes, no puedo decir estadísticas porque esto lo empezamos a hacer hace más o menos unos 2 años, y no todas las madres son madres cooperadoras que van y están ahí en la UCIN 3, 4 veces durante el día para alimentar a sus pacientes, pero con esa consulta prenatal estamos disminuyendo. En los pacientes que tenemos problema de tolerancia, sí recomendamos los procinéticos, la metoclopramida, la cisaprida, en aquellos pacientes que se están tardando en tolerar, sí los aconsejamos. Muy bien, Juan José, muchas gracias. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? ¿Qué procedimiento se podría realizar para evitar la hernia umbilical en los casos de cierre con silo? No pusieron a quién va dirigida. ¿Alex? Hija, yo quisiera decir que como ustedes vieron y en la evidencia de tanto de Alex como de Juan Carlos, cada vez nos preocupan menos las hernias umbilicales. Con el advenimiento ya en nuestras ciudades más sureñas, no como Juan Carlos que tiene ahí a los gringos al lado para el silo preformado de la Alexis XS, nos ha ido mucho mejor. Y a veces cuando, como dijo Alex, se tarda uno demasiado o tarda uno demasiado en cerrarlo con una Alexis, esto aumenta el tamaño del defecto, lo va como abriendo, eso es claro, por eso lo tratamos de hacer rápidamente. Sin embargo, con el parche de cordón y con muchas veces con un manejo conservador, ya sea con un apósito que los vaya favoreciendo el cierre, estos niños se observan y cada vez operamos menos hernias umbilicales. Y realmente ya no nos preocupan las hernias umbilicales. Si lo comparan ustedes, el resultado de una hernia umbilical a los 2 años es muy pequeños, y si ustedes comparan ese resultado con lo que antes hacíamos, los hilos que suturábamos al músculo y con bolsas de contenidos utilizados para el banco de sangre, pues el resultado es extremadamente bueno. Y son muy pocos los que realmente van a necesitar una intervención. De nuestra serie, solo hemos operado un paciente de los, tendría que sacar el número, pues, de los 107 que llevamos hasta ahorita, deben de ser por lo menos unos 90 que se les realizó el cierre sin sutura. Y solo hemos operado uno, y hay uno pendiente de operar que quedó rezagado ahorita con lo de la pandemia. Comentarios con respecto a la hernia umbilical. Ya a todos les ponemos el parche reductor. No sé a quién atribuirle la autoría, si a Javier Esbedliza o a Jorge Godoy, pero sé que es de nuestros colegas del Cono Sur los que lo empezaron a promover. No hay ninguna evidencia de que funciona. Observacionalmente, a mí en lo personal me da la impresión que funciona, y sobre todo tiene otra función importante, que tranquiliza a los papás de no estar viendo la hernia. Yo la uso en todos, la uso incluso en hernias umbilicales. No tengo números porque todo esto es pues, anecdótico. Ese es el nivel de evidencia que hay del parche reductor. Desde mi punto de vista funciona, te compra un poco de tiempo y siempre se reducen. Siempre se reduce. Ok, Humberto Murguía, ¿alguien utiliza enemas previos a un cierre primario para facilitar el cierre? Siempre. Sí. Muy bien. Se disminuye el volumen de las asas de manera importante. E incluso después del cierre, muchas veces durante la alimentación. Y el doctor Bianchi, cuando en el webinar que les puse el código QR, también lo usaba, y también lo utiliza Esbedliza en su protocolo del Similexit. Entonces, no hay, como les digo, no hay números, pero casi todos lo utilizamos en el mayor o menor proporción. Ok. ¿Miden presión vesical, presión de perfusión esplácnica en el paciente? ¿No? En el Federico, no. Como no los intubamos ni los relajamos,
Nuestra válvula de seguridad es la oximetría de pulso. Siempre tienen que tener una oximetría de pulso mayor de 90. Y lo que hemos encontrado, a ninguno le ponemos, ni le medimos presión gástrica, ni presión vesical, ni nada por el estilo. Si un paciente tiene una oximetría de pulso menos de 90, evidentemente está generando hipertensión intraabdominal y nos regresamos un paso previo. Si lo cerramos primario tipo Bianchi y sigue persistentemente en 88, lo convertimos a Alexis. Esa es la gran ventaja también del cierre sin sutura, que si lo tienes que convertir, pues no hay de otra, lo abres ahí mismo en la cuna, le pones el Alexis y santo remedio. Sí. Yo sí lo uso. En los pacientes que tenemos que intubar, o en los que están en borderline, pero son en los pacientes que sí llevamos a quirófano y bueno, ahí les pongo una sonda vesical y si es mayor de 20 centímetros de agua, entonces estamos ya con un paciente que probablemente va a ser algún problema de síndrome compartimental y lo paso a asilo. Durante mucho tiempo, bueno, lo hacíamos con la saturación, como está diciendo Alex. Sin embargo, en algunos pacientes de manera tardía que habían estado más o menos bien, pero eran pacientes intubados, estos son de las series más de hace más años, luego empezaban a desaturar. No sé si por el traslado, ¿verdad? El famoso traslado del quirófano a la UCIN, el paso de la muerte cuando es muy largo. Pero sí, en los casos en que estamos intubados, yo sí uso medir la presión intravesical. El doctor Esbetliza tiene, que nos está oyendo seguramente, él usa la diferencia en la saturación de oxígeno preductal y postductal en un pie, en una mano, y lo refiere como una buena referencia para esto. Ok, muy bien, gracias a Juan Carlos Duarte, el doctor Rubén Álvarez Solís. Ahora, ¿en cuánto tiempo se realiza cierre de estomas en caso de haber requerido ileostomía un paciente con gastrosquisis? Muy bien, es para Alex, pero en cuanto nosotros podamos y tengamos oportunidad de poderlo hacer, depende del nivel, pero habitualmente antes de 3 semanas nosotros tratamos de restablecer el tránsito intestinal. No sé qué tengas que decir, Alex. Sí, déjale, les voy a poner tantito la tablet, se las voy a leer rapidísimo. Pues mira, nosotros de pacientes que hicimos estomas, de los 10 fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes que requirieron estomas. 2 de ellos fueron yeyonostomías terminales por la patología y todos los conectamos antes del egreso. Y entonces eran 6, ya nada más quedan 4. Los otros 2 los conectamos antes del egreso y hubo 2 pacientes que tenían ileocolostomía los 2. En el hospital tenemos un protocolo de rehabilitación intestinal que utilizamos mucho desde el posquirúrgico temprano, el puenteo o realimentación a fístula mucosa. Utilizamos loperamida y los damos de alta. O sea, si el paciente está estable, está subiendo de peso, no requiere nutrición parenteral, que se vaya a casa, que descansen. La mamá hace el puenteo en su casa y regresan electivos en 3-4 meses a programarlo, siempre y cuando el paciente esté creciendo bien. Si vemos que el estómago le está dando cualquier problema de que requiere nutrición parenteral, los conectamos antes del egreso. Muy bien. El doctor Guillermo Hernández Peredo de Jalapa, Veracruz, ¿cuál es la dilución del medio hidrosoluble o cuál es el medio hidrosoluble que usan para tránsito intestinal, ionizado o no ionizado? Hidrosoluble y iodado, sí. Creo que no nos hemos fijado tanto con nuestros colegas radiólogos, pero creo que no lo diluyen. Incluso sirve para destapar, para disolver un poquito de ese meconio espeso, también ayuda. Es como diagnóstico terapéutico. O sea, si es una atresia no va a pasar, si tiene ahí meconio atorado va a servir para disolverlo y para que jalen más rápido.
Acá en el hospital nosotros lo diluimos al 50% con solución fisiológica o agua. Doctor Javier Elbeltiza dice que todos mis pacientes son 36, 37 semanas y son Similexit. Una buena experiencia. ¿Se maneja el dolor en estos pacientes? ¿Qué medicamentos usan? ¿Cómo? Infusión y horarios. Entonces, les ponemos paracetamol IV y morfina. Datos muy importantes, si manejamos mal la morfina, aunque sean pocos microgramos, van a hacer apnea. Entonces, la morfina se tiene que pasar 10 minutos antes del procedimiento y de preferencia en un lapso de 5 minutos. Si se lo pasas así y lo aplicas, entre el dolor que le vas a generar y el bolo, tiene un poco de riesgo de hacer apnea. Entonces, es nada más aprender, o sea, y eso lo aprendimos, que los anestesiólogos nos dijeron, es que tienen que tener paciencia, o sea, todo funciona, pero hay que tener un poco de paciencia. Bueno, yo creo que vamos a hacer una última pregunta. En atresias yeyunales altas con asa proximal muy dilatada y engrosada, ¿hacen anastomosis primaria con o sin sonda transanastomótica, gastrostomía protectora u ostomía? ¿Cuál prefieren? Cabos separados, Antuli, la doctora Karen Moncada. Bueno, voy a contestar rápido. Anastomosis primaria o diferida va a depender de la peritonitis del segmento distal, porque muchas veces la parte atrésica no tiene tanta peritonitis, pero la parte distal, la peritonitis puede ser variable, entonces eso va a depender. Hemos hecho de todo, hemos enterrado y regresado, hemos hecho un estoma, tuvimos el paciente número 10, era una atresia yeyunal y estaba perforado, no sabíamos si a 10 o a 15 centímetros de la atresia, entonces le pusimos una sonda Malecot y sacamos una yeyunostomía intubada. Cuando sacamos nosotros estomas por el protocolo de rehabilitación intestinal que tenemos, la sacamos siempre de 2 bocas en cañón de escopeta o lo más con un puente muy cercano para hacer el puenteo. Y hemos tenido pacientes con enterocolitis, con yeyunostomías a 40, 60 del TRITES, que la mamá lo puentea en casa. Entonces, vaya, es algo que es una herramienta bastante útil. Muy bien, pues que dieran cada uno su conclusión final, por favor. Juan José, tú empezaste. Yo creo que, o sea, y la evidencia nos está diciendo también que efectivamente tenemos que ser menos agresivos con nuestros pacientes. El sutureless, como dicen, llegó para quedarse. Afortunadamente las gastrosquisis complejas pues son alrededor del 11 al 28%, pero tenemos una gran mayoría de gastrosquisis simples, ¿verdad? En donde, bueno, o podemos hacer un sutureless o si no le ponemos la maravilla que es el Alexis XS que ahora tenemos y que realmente ojalá intubáramos lo menos posible a nuestros pacientes, que los líquidos, bueno, las primeras 24 horas después de un cierre son vitales para un paciente, ya sea que le hayamos puesto el silo o que lo hayamos cerrado con un, como sea, con un parche de cordón o que le hayamos puesto una jareta, pero son muy importantes de estar al pendiente de ellos, de su diuresis, de su tensión arterial, y yo creo que tenemos que ser muy empáticos con los neonatólogos y también muy empáticos con los materno-fetales. Los materno-fetales son, respetos para ellos, son unos ginecólogos, ahora sí, con una subespecialidad que los hace, que nos ayudan muchísimo en cuanto a detectar problemas y nos ayudan en el manejo y en el seguimiento. Ojalá cada vez más haya más diagnósticos prenatales para estos niños y nos va a ir mejor, yo pienso. Gracias. Alex. El único comentario que tendría sería que lo más importante es identificar cómo estás en tu medio para tratar de hacer
Si estás en un hospital que tú en la mañana propones algo, y llega el de la tarde y le cambia, y el de la noche le cambia, nadie va a llegar a ningún lado. Entonces, uno tiene que adaptarse al medio en el que trabaja, escribirlo de preferencia al protocolo y que involucrar a todos, involucrar a las enfermeras de estomas, a los neonatólogos, a todos los cirujanos y que todos hablen un mismo idioma. Nosotros difícilmente se va a tomar una decisión radical en un paciente sin que todo el servicio de cirugía neonatal, e incluimos el input de los residentes, de hacer un cambio drástico en el manejo. Entonces es muy importante, donde quiera que estén, estandarizar. Ese es el secreto para mejorar los resultados en gastrosquisis. Independientemente de la técnica, el tipo de cierre, el tipo de silo, eso no importa. Lo que importa es estandarizar el manejo. Bueno, como comentario final, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Juan José, lo que dice Alex, tener una manera de hacer las cosas, trabajar en equipo, es de vital importancia, individualizar a cada uno de nuestros pacientes para ver en qué parte de nuestro protocolo se debe de aplicar. Pero sobre todo debemos de seguir la evidencia. La evidencia es muy importante porque nos va a permitir ajustar nuestros protocolos de atención sin lastimar a nuestros niños. Nosotros los vemos en un momento cuando nacen y luego se van, ¿sí? Y esos problemas y la evidencia marca que tenemos que ver qué es lo que pasa con esos niños cuando llegan a la etapa escolar o cuando llegan a la secundaria. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Lo que nosotros hacemos tiene que tener una garantía del promedio de vida de un mexicano es de 74 años, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a durar, lo que nosotros tenemos. Tenemos que hacer que nuestros protocolos protejan a nuestros niños de manera individualizada y seguir la evidencia. Yo creo que este tipo de foros nos ayudan a compartir eso, las redes sociales también, y yo creo que todos tenemos nuestra experiencia, pero coincidimos en que queremos lo mejor para nuestros niños. Entonces, muchas gracias a todos. La verdad es que fue maravilloso trabajar con Alex, con Juan José, con Toño, en la organización de esta tópicos en gastrosquisis. Hay muchas cosas que hablar, podríamos estar aquí más tiempo, pero la verdad es que el tiempo se agota. Toño, muchas gracias, te cedo la palabra. Quiero nada más hacer un comentario que omití del doctor Héctor Pérez Lorenzana, y bueno, que también tiene mucha experiencia, y nos dice, en la raza, el protocolo de Simil-Exit, hicimos una evaluación primaria usando la escala de Denver para evaluar neurodesarrollo en los primeros 6 años de vida, realizado por el grupo de neurólogos pediatras, y no evidenciaron daño. Es el primer intento de seguimiento. Me pidió y me insistió que lo comentara. Pues bueno, yo creo que esto pues tendrá que someter a más estudios, y obviamente pues las evidencias se tendrán que unir, se tendrá que hacer grupos colaboradores y ver pues por los resultados. Sí, prácticamente, no sé si quiera algún comentario, y si no lo hay, pues agradecer a todos. ¿Algún comentario? ¿No? Ok, pues nuevamente agradecer al doctor Juan José Cárdenas Ruiz Velasco, Alejandro Peñarrieta, Juan Carlos Duarte, por esta excelente ponencia.